Muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía de Radio Élite. Gracias al licenciado Osvaldo Añasco, a su hijo también que nos acompañan. Bienvenidos todos a este programa Conversando con Muchinga en su nueva faceta titulada Las bodas de Don Will. Y vamos a comenzar el primer programa denominado así como el título, Las bodas de antaño. Nos acompañan en este primer programa tres distinguidas damitas del Pensil Piñaciense: Glenda Gallardo, Rosita Ventimiglia y Bertita Romero. Ellas son fieles representantes de la mujer piñaciense y nos acompañan para comentar, para conversar acerca de nuestra historia, de las tradiciones de Piñas. Y luego vamos a adentrarnos a tratar específicamente el tema de esta noche, que es las bodas de antaño, las bodas tradicionales. Ya ustedes se están acordando, ya están sonriéndose porque van a conversarnos y van a contarnos sus experiencias cuando niñas, sus experiencias en su vecindad, en la ciudad de Piñas, y estoy seguro que lo vamos a disfrutar con las bodas de antaño. Bienvenidas, distinguidas amigas. Vamos a comenzar conversando con Glendita acerca de este tema. Quisiera primero que nos diga qué de importancia tendría o tiene este programa en el que sobre el que vamos a tratar, especialmente el tema de nuestras tradiciones, de nuestra forma de vida cuando éramos niños. ¿Qué le parece el tema? Bueno, en primer lugar, yo quiero saludar a usted, don Will, agradecerle por permitirme estar inaugurando el programa. Prácticamente estamos en el primer programa. También quiero agradecer a don Osvaldo por esa apertura a la cultura. Y bueno, si usted me pregunta qué tal me parece el tema o este tipo de programas, siempre he sido amante de la cultura, y cuando se trata de rescatar ciertas tradiciones que como que se están perdiendo, pues bienvenido sea. Yo creo que hoy en día los jóvenes están tan conectados con la tecnología y la tecnología, yo siempre suelo decir, si nos descuidamos un poquito nos atropella la tecnología, y en eso del corre con la tecnología vamos perdiendo y se va perdiendo el sabor de esas tradiciones tan bonitas que se han venido hasta cierta edad, se venían transmitiendo de generación en generación, pero es como que ahora se ha ido paralizando las cosas y más bien los chicos están preocupados por lo moderno que por conocer las tradiciones. Entonces, bienvenido sea a programas de esta naturaleza, don Will. Yo le felicito y una vez más le agradezco permitirme estar en este espacio. Muchas gracias, Glendita. Rosita, por favor, ¿qué le parece este tema que vamos a tratar en este programa? Sí, buenas noches. Primero felicitarte, porque es un tema que de lo que yo puedo ver no muchos le han prestado la atención, el interés que tiene, porque rescatar tradiciones que los chicos de hoy prácticamente desconocen es sumamente importante. Qué bueno es poder intentar llegar a los muchachos, a los chicos de hoy, despegarlos un poco de la tecnología para que ellos conozcan, y sería maravilloso que ellos practiquen los juegos que nosotros los hacíamos. Solíamos jugar de diferente forma en nuestra niñez, y yo más aún me siento inmensamente bendecida porque mi niñez la viví en el campo, donde tenía todo un mundo a mi disposición para poder jugar de tantas y tantas maneras. Así que, Will, felicitaciones por esta iniciativa, que te vaya súper bien, que tenga la acogida que no solo tú, sino todos esperamos. Muchas gracias, Rosita. Continuamos con Bertita Romero. ¿Qué opinión tiene usted acerca de las tradiciones de Piñas, de nuestros juegos populares de hace muchos años? Ante todo, quiero felicitar a usted, Wilfrido, y agradecerle por la invitación. Lo mismo al distinguido señor Osvaldo Añasco, que ha permitido que participemos en este programa tan importante, porque
Yo, Wilfrido, lo felicito porque eso hace falta aquí en Piñas. Programas que rescaten a los niños, que no solo estén en la tecnología, como lo dijo las compañeras que me antecedieron, ¿no? Sino que pasen lo que nosotros pasamos, una niñez tan hermosa, porque no solamente que aprendíamos en la escuela, sino también participábamos de los juegos y participábamos con los vecinos, participábamos con los compañeros de clase, es decir, la niñez la compartíamos y verdaderamente vivíamos la solidaridad, porque incluso compartíamos hasta el alimento. Claro, claro. Nosotros vivíamos cuando había la buena vecindad, ¿no es cierto? Exactamente. Vivíamos en un pueblo pequeño, ¿no es cierto? Donde todos nos conocíamos, todos éramos buenos vecinos, compartíamos muchas cosas. Glendita, ¿de qué juegos tradicionales usted recuerda? Bueno, a mí lo que me gustaba jugar siempre era la comidita. Justamente ese tipo de cosas a mí me encantaba. No me gustaban mucho los juegos donde de pronto corría el riesgo de caerme, de golpearme. Yo veía que a algunas amigas les gustaba chivo en casa, les gustaba, bueno, este tipo de cosas de correr, pero a mí me gustaba más el asunto de las comiditas. Me encantaba jugar con, yo era la doctora. ¿Cuál era su vecindad? Bueno, yo viví toda mi vida en la ciudad de la 12 de octubre, y ahí yo recuerdo que teníamos, era un grupito, como usted lo menciona, y acá las compañeras lo mencionan, o sea, era una buena vecindad. Yo siempre suelo rescatar, aunque me salga un poquito de la pregunta, don Will, pero yo recuerdo cómo se llevaba de bonito, si se sentía en la casa el aroma de café recién molido, era porque al ratito ya le llegaba algún platito con el café molido de la vecina que le llevaba pues a ofrecerle el café, el maní. Pues hoy en día ya no, si quiere tener café molido vaya y compre, pues no, se terminó ese tipo de cosas. Entonces esas cositas, esa buena vecindad que yo lo recuerdo, lamentablemente se ha perdido. Yo creo que cada quien hace su vida en su casa, y eso de estar convidando, como solía decir mi papi, ya se ha ido terminando. Bueno, y volviendo a su pregunta, yo creo que a mí lo que me encantaba era internar a mis muñecas, las inyectaba, les ponía sueros, todo ese tipo de cosas, las hacía dañar mis muñecas porque las llenaba, les ponía sueros y ahí las cuidaba. Y mire que hoy en día yo no me atrevería a poner una inyección jamás. O sea, nada que ver los juegos de la niñez con lo que después en la vida adulta fui aprendiendo y me fue gustando, nada que ver con eso. Bien, muchas gracias. Rosita, concretando para conversar sobre el tema, sobre las bodas, ¿qué significan las bodas como juego tradicional de nuestra niñez? Creo que las bodas, todas las niñas de tiempos atrás, tuvimos la suerte de jugarlas. ¿En qué consistía? Era un grupo de amigas, de niñitas, hablamos de niñitas de 8, 9, 7 años, bueno, qué sé yo. Nos reuníamos para cocinar, para preparar, pero ahí venía un problema, porque teníamos que aportar con algo y nadie quería responsabilizarse en dar lo más caro, sino que siempre ofrecíamos, yo pongo las ollas, la otra niñita decía yo pongo la sal. No había quien dirija allí, diga, tú vas a poner el sal, tú el arroz, tú la manteca, no había. Nada, entre nosotras nos organizábamos, pero de ver que no colaboraban pues con lo principal, siempre había todo. Alguien que diga ya, yo traigo tal cosa, y era maravilloso. Teníamos que hacer el fogón, la hornilla, prender la leña, cocinábamos en ollas de barro y muchas veces se nos caía la olla, perdíamos todo lo que habíamos cocinado, que por lo general era arroz, maduros fritos y atún. Atún, eso era casi lo típico en todas las bodas. Pero era claro, donde aprendíamos a compartir, se iba uno moldando en el respeto, en compartir, en considerar, en que siempre alguien también que tiene que dirigir. O sea, en esos juegos también aprendíamos a ser personas, y personas, intentábamos ser como siempre personas de bien. Pero te cuento algo. He tenido también la suerte de ahora en mi adultez
en el grupo de amigas que tenemos, siempre nos reunimos a hacer bodas, siempre, ahora, pero así como antes las hacíamos, con un horno de leña, cocinamos en ollas de tierra. Ahora ya no hay problema porque la que invita casi siempre pone todo. Son bodas, son modernas ya. Modernas ya. Sí, claro, sí. Voy a interrumpir. Sí, claro. ¿Y sabes por qué lo hago? Porque un gran amigo que está trabajando en una camioneta está sintonizando el programa y me dice: traje esto para el licenciado Will Torres y sus distinguidas invitadas. Y es una mallorquita pata de res. Entrego en sus manos. Muchas gracias. Porque yo quiero cumplir con el amigo que le trajo con tanto aprecio. Es para abrigar un poquito la garganta nada más, y además es necesario, ¿sí? En estos momentos. Así que adelante, Will. Cuando quiera hacer una pausa, le indica nomás aquí al productor Cristian para que tome la batuta, ¿ya? Muchas gracias al amigo que usted dice que nos ha interrumpir, ¿qué va a brindado. hacer interrupción? ¿Ya tenemos que brindarlo? Por favor. Ya. ¿Qué va a ser interrupción? Bienvenida sea. No, y esto es Muchas bueno porque gracias, nos muchas estamos gracias, poniendo muchas gracias. nostálgicos. Claro, sí, claro. Bertita, ¿qué opina? Doña Bertita, en su vecindad había una niña que hacía de líder. Bueno, yo tuve la suerte de vivir en el barrio San Francisco, conocida antiguamente como le llamaban Pénjamo. Y ahí pues creo que se compartía más y se hacía más las bodas. Es decir, se hacía hasta la casita, ¿no? La chocita, ¿por qué? Porque el campo lo permitía, o sea, hay árboles por ahí cerca, entonces ahí templábamos, qué sé yo, el techo y hacíamos las hornillas y las bodas, y como dice Rosita y Glenda, pues ahí dábamos todos, cada uno un poco, pero se hacía, y se compartía y se aprendía a compartir, que es lo más importante, Claro, lo que hoy en la actualidad falta en la niñez, no se comparte, no hay solidaridad entre ellos mismos. ¿Qué Los era chicos lo que cocinábamos? Yo lo incluyo porque no solamente las niñas participaban. Por lo Yo era general, niño y claro, yo no exactamente. cocinaba, yo ni probaba, ni servía. Lo que ibas a traer las chamisas o la leña o en vez de ladrillo ponía 3 piedras para la olla. Eso era un trabajo de niño, ¿no? Ahí las niñas se encargaban del resto de preparar. Claro, pues por lo general siempre se hacía pues el arroz, como dice, con el atún o con huevo o con queso, Yo me acuerdo. que es lo más fácil y Claro. rápido para hacer. Yo me acuerdo que hacíamos el arroz, no me acuerdo si era acompañado con algo, si era arroz vacío, cómo era su arroz en Bueno, yo ahí las bodas de su época. ahí aprendí a hacer arroz en una ollita de barro. Era hermosa mi ollita de barro, así pequeñita, la tengo así, en este momento es como que si la estuviese mirando, era un barro del que es como enlosadito, Ajá. ya, y en esa ollita yo aprendí a hacer, entonces eso lo que le puedo decir es que era el arroz más delicioso del mundo, porque saber que era hecho de uno y comerlo, servirlo en los platos chiquititos, porque daba una cucharadita apenas de poderlo servir, qué manera de disfrutar lo que era. Y algo más que yo le agrego es que mi papi siempre nos acolitaba a ese tipo de cosas, y cuando se hacía en la casa, por decirle tamales, humitas, quimbolitos, él decía háganles a las niñas en pequeñito. Entonces eso también se servía para acompañar las bodas. O se hacía tamales, mi mami pobrecita era la encargada de hacer los mini tamales, pero así pequeñitos, empanadas, pero así pequeñitas. Se hacía pan, era panes súper pequeñitos para que nos quede para las bodas. Entonces todo era un festín ahí. Era el arrocito, eran las empanadas, eran los tamales, o sea, de todo en mini, y qué manera de disfrutar. Había también para colar el café, Claro. de todo. Cuando nos convocaban a las bodas, no era porque teníamos hambre, ni porque en la no, casa no nos daban de no. comer, era pura Era la diversión, satisfacción era de pura poder. diversión, Era la hora del juego. era puro juego, ¿no es cierto? Con el licenciado Añasco la vez pasada conversábamos y él decía que su vecindad llevaban ollas de barro, no le digo, ustedes eran pelucones ya, porque nosotros en mi tiempo era la olla de aluminio, que no corría ningún peligro de quebrarse al caerse, y decía que ellos en la vecindad también armaban sus chozas, también le digo, eran los pelucones, porque nosotros no armábamos chozas, ¿no? Entonces, pero, ¿usted se acuerda, Rosita, del sabor del arroz de boda? sí. Y compárelo con el sabor del arroz que hacen Sí, ahora las justamente mamás, me estaba sonriendo porque me acordaba
que con el afán de cocinar rápido le metíamos leña, cualquier cantidad, era una llama inmensa. Y muchas veces terminamos con el arroz quemado. No le creo. El arroz con humo, solo Pero ya- era pasado en humo, pero igual lo disfrutábamos. Allí aprendieron, Igual lo allí disfrutábamos. aprendieron a no quemar el arroz nunca más. Sí, nunca más. Pero te cuento algo. Yo ahora estoy intentando también cocinar en ollas de tierra. Y tenía una ollita solo para hacer arroz. Y ayer precisamente se me rompió mi olla de tierra. Así que si me puedes regalar una, yo te agradecería. Las ollas negras, Las- las ollas ya que estaban negras Sí, eran mejores, ¿no es es cierto? que esas son ya no se pegan, ya no se quema, son maravillosas. Doña Bertita, ¿usted aprendió a hacer el arroz allí o todavía hay algo más que aprender al hacer el arroz? O sea, por lo general las niñas aprendemos ahí en las bodas. Ahora, claro, no lo hacen las niñas, entonces precisamente falta un poquito de aprendizaje en ese aspecto. Incluso lo que más también lo comíamos el arroz con papas, no sé si se acuerdan. Sí, Porque se le ponían las papitas y ya, pues, y el pedacito de queso que se llevaba de la casa y ya estaba, pues, ¿no? Y entonces yo vuelvo y repito que lo más importante era ahí el compartir. Se compartía, aunque sea, como dice usted, una cucharadita de arroz. Y lo que usted dice, como mi mami también sabía hacer pan, tamales, todo y todo eso, nos hacía las miniaturas para que llevemos a las bodas. O sea, también nos colaboraban los padres a que participemos de las bodas de entre niños. Y nos reuníamos las del barrio, que éramos bastantes, ¿no? Y todos nos conocíamos y los papás ya sabían que estábamos en un grupo, vivíamos sin ningún riesgo, sin ningún peligro. Nosotros pertenecemos a una generación inolvidable, única. Desventajosamente está a punto de desaparecer, pero por eso queremos dejar como legado estas conversaciones, estos recuerdos, porque no tenemos nada escrito y que ojalá la juventud, la nueva generación se entere. No queremos que, ¿no es cierto? No, nuestro deseo no sería de que se vayan termine. a la calle, salgan al parque a hacer un fogón, a hacer una boda, ¿no es cierto? Pero por lo menos que conozcan su pasado, su historia, ¿no? De cómo vivían, cómo jugaban sus tíos, sus mamás, sus abuelos, etcétera. Ese es nuestro afán y por eso estamos aquí para conversar, ¿no es cierto? Si es que tal vez nos ayudan con un... Ahí está. Ah, no, ahí está Ya, la ya, ya. olla. Cuidado ahí porque está. ya ha quebrado recién 2 ollas. Yo no me... Este es el mejor el, regalo. el director del programa no se responsabiliza por... A ver si llevamos algún espacio para romper la olla. La piñata. Conversando con Mushinga. Aquí se aprende y también se goza. Conversando con Mushinga. La memoria vive y la mente se alborota. Conversando con Mushinga. Donde el pasado canta y el presente se asoma. Conversando con Mushinga. Sintoniza ya que la historia se transforma. Volvemos con el tema las bodas de antaño. Nuevamente estamos listos para preparar o para parar la olla, así decíamos, ¿no es cierto? Sí, a parar Vamos la a olla. parar la olla. Las bodas, estas bodas tradicionales, las bodas de antaño, se relacionan con el matrimonio real, ¿no es cierto? Con marido y mujer que preparan la comida, el alimento para darles a sus hijos, ¿no es cierto? Por eso, cuando jugábamos, una niña hacía de jefa o servía y llamaba a las demás niñas Por lo para general, era la para mayor. servirse, ¿no es A cierto? veces era la mayor, Y la había grande. y habían paracaidistas, como se los denomina ahora. Sí habían también, claro. O sea, Sí habían. era normal. O sea, si las niñas del grupo no llegaban puntuales, diríamos así, venían las Ay, vecinitas. yo estaba en duda porque cada uno llevaba su vajilla, pues. Y si Claro. había un paracaidista no tenía que recibir Ya, el arroz, ¿no es por cierto? lo general llevaban el platito, ¿no? Y los platos de porcelana, los que antes se usaban, pues, el plato de porcelana, la cucharita, ya pues, y cada uno aportábamos con lo necesario, Yo- pero el hecho es que se hacía y- Yo me acuerdo en el colegio cuando hicimos un trabajo manual en carpintería, hice un tablerito, una repisita
y ponía unas 3 piedritas con palitos de leña, los pintábamos de rojo para que simulen fuego. Y en el letrerito decía, el matrimonio no es nada, la ollita es la condenada. Ah, esa no la Rosi- sabía. Sí, Rosita, usted quería conversar que usted se trepaba en los árboles, ¿cómo es eso? Sí. ¿Ah? Como dije al inicio, yo tuve la suerte de vivir mi niñez en el campo. Entonces, creo tener muchas experiencias, muchas. Una de ellas, y que es maravillosa para mí, es haber comido el fruto del árbol, treparme en el árbol, con cuchillo en mano, coger el fruto, pelarlo y ahí comérmelo, hasta el cansancio. Algo también que no olvido es cuando nos íbamos a bañar en el río. Y no te olvides, no se olviden, amigas, que estoy hablando de mi niñez, 7, 8 años, y nunca, mis padres jamás me dijeron que tenga cuidado, que es peligroso, nada. Nosotros nos íbamos al río, nos lanzábamos de unas piedras enormes que habían, disfrutábamos y pescábamos. Pero sabes que llevábamos un pañuelo, pero ¿qué pescábamos? Chimbiricos. Porque no había- eso era lo único que podíamos pescar. Pero soy feliz de haber tenido la niñez que tuve. Soy inmensamente feliz. Claro. Esos recuerdos me dan vida. Sí, cierto es. Glendita, a ustedes le dan vida también, más vida los recuerdos de su niñez. Uy, yo creo que la niñez comparada a la niñez de antes, ¿no? Y la niñez que se vive ahora es un Extremo. Sí, es un extremo, Extremo. es abismal la diferencia, porque era como más inocente, más Total. sana, más saludable. Los juegos más inocentes hoy en día es este enemigo de aquí, el que los tiene a los niños totalmente. Yo a mi hijo le suelo decir, no sale al mundo real, ahí afuera hay gente, ¿no? Pero ellos se encierran en esto de acá. Yo creo que el hecho de no haber tanta, no haber tecnología, tanta distracción nos hacía inclusive hasta más creativos. Porque si supuesto. no había, como ustedes lo mencionan, se prendía el fogón, se hacía desde cero prácticamente. Hoy en día hasta los juguetes son modernos, todo táctiles y toda la cosa. Entonces ya los juguetes son todos modernos. Yo creo que años atrás, cuando teníamos que fabricar nuestros juguetes, cuando teníamos que utilizar la creatividad, la imaginación, era mucho más sano y más saludable. Le interrumpo. Claro. Sí. Una de las creatividades que teníamos era cuando jugábamos al comercio. Pagábamos con hojitas del monte. Esos eran Los nuestros billetes. Claro, esos eran nuestros billetes. Cuando hacíamos figuras de barro y hacíamos pan, hacíamos empanadas, todo con el barro. Y así nos inventábamos, porque en mi niñez, creo que, no sé, no creo que esté equivocada, pero muñecas en mi niñez no tuve, si vivía en el campo menos. Entonces, para mí la diversión era esto O que sea les que la comento. plata estaba en los cafetales, había que ir a Exacto, recoger. exacto. Yo también jugaba, me contaron que antes jugaban en vez de billetes, las hojas de café. Sí, Iban claro. a las cafetales, cogían las mejores hojas para envolverlas como los billetes. Ese juego no lo No lo disfrutaste. practiqué yo. Me hubiera gustado, sí, pero... No, sí. Doña Bertita, cuéntenos cómo era el cocinar el arroz antes de cocinarlo. Ahora ya no se lo escoge, viene el granito entero, viene bien limpio, bien como creo que ya ni lo lavan, se lo mandan a la olla enseguida. Antes lo escogían, Bueno, porque antes venía hasta el grano con la corteza, con la kushma, Con que la decían, kushma. venía con piedritas, todo se Así era, escogía. claro. Para las bodas se escogían, hacían mingas para escoger el arroz. Bueno, mingas no. Le puedo decir yo que como antiguamente aquí se sembraba el arroz. Entonces el arroz se comía lo que se llamaba el arroz criollo, ¿no? Y era más agradable que el actual, aunque parezca mentira, pero era más agradable el arroz. Y precisamente el que más se consumía era el famoso arroz de calera, porque cosechaban el arrocito y ya pues y venían a vender en el mercado. Y como le digo, yo en el barrio San Francisco donde me desarrollé toda mi niñez y mi juventud, diríamos así, se compartía todo con la vecindad, incluso
las casas vecinas hacían pan o hacían morcilla o hacían tamales y nos convidábamos y así no solamente que las niñas vivíamos una vida, diríamos, de compañerismo, de ayuda, sino también las personas adultas, los vecinos. Se hacía una verdadera, ¿Ustedes recuerdan cómo era la compra del arroz por libras? A mí me mandaban a comprar arroz, pero verás que no te den arroz guayaquileño, Ajá. sino arroz paisano. Sí, Y por que no eso te le den digo. el arroz o el fideo, el azúcar, la sal, envuelto en papel periódico, pero impreso. Que te den el Claro. papel de despacho, todo era así. La sal que utilizaban en las bodas En grano. era sal en grano, ¿no es cierto? No había Bueno, sal refinada. así El era. azúcar capaz que en terrón. ¿Ustedes También. recuerdan eso? No. Bueno, muy verá. jovencita, muy jovencita. Claro, en ese entonces había el famoso negocio del señor Carrión. Claro. Entonces él tenía la calidad de arroz, el arroz guayaquileño y el arroz criollo. Ajá. El queso que decíamos de mesa y el queso de empanadas. Igual era en el mercado, la carne suave decían para el bistec y la carne para el caldo. El famoso caldo de res que ahora ya no, casi que ya no, los muchachos ya no lo toman. No, esa sopa es tan exquisita, pero ya no les agrada a los jóvenes. Es decir, ha ido evolucionando tanto pero lo que usted mismo dijo, compañera, es esto, la tecnología la que la tiene ocupada la juventud y a la niñez. Usted dijo algo importante, yo me ponía a pensar, dije, porque los niños se dedican mucho al celular, a la computadora, a la tablet, entonces ya me ponía a pensar yo, ¿no será culpa más de los padres de familia, de nosotros, que de ellos? Claro, sea falta de organizarse, que también... Usted que es madre joven. Bueno, yo se me viene a la mente un consejo que decía una psicóloga chilena. Ella decía que justamente el aburrimiento es la mata de la creatividad. Entonces un niño aburrido es creativo, pero el problema es que, como usted lo dice, los padres lo que queremos es soluciones rápidas. Estamos haciendo, por decirle, la cola en el banco y estamos con el niño al lado, el niño se aburre, se cansa, es rápido el celular, se acabó el problema. En cambio, en los tiempos en los que no había este aparato, pues el niño tenía que ser creativo, jugaba con lo que había por ahí o se inventaba que había un carrito, no sé, y se ponía a jugar. Eso ha ido desapareciendo lamentablemente porque nosotros Sí. nos vamos modernizando y nos Así vamos es. dejando arrastrar también por la tecnología. Seguimos la corriente. Yo quiero preguntarles, creo que ya lo hice hace unos minutos, ¿cuál es más sabroso, el arroz de boda o el arroz que hacen ustedes ahora? El arroz de boda. Díganlo así, el arroz de boda. de boda, ¿Por, el de por qué? boda, ¿Por qué claro. razón? ¿Por qué? Porque estábamos inexpertas, pues hacíamos el arrocito con lo que había y Y era un triunfo. Y se nos hacía- Aunque salado, pero era pero más sabroso. Lo más se podía quemar, se podía estar mucha agua, mucha grasa, pero igual era Lo exquisito. disfrutábamos. Igual Ahora se lo ya no, si disfrutaba. se quema, allá. Ya. Claro. ¿Sabe por qué les hago esta pregunta? Porque cierta vez estaba en la casa y mi señora Sonia, amiga de ustedes, Sí. estaba preparando el arroz. Ya lo había preparado. Y yo estaba escuchando en la puerta de la cocina y ella prueba y dice, qué sabroso arroz, dice, parece arroz de boda. Entonces, Ahí te Entonces, yo no recuerdo el sabor del arroz de boda, pero ya con lo que dijo ella, dije, este es arroz. prendió la chispa. ¿Y quién se comía el cocolón en las bodas? ¿Ah? La que repartía. Era que me parecía, de verdad. O la que lo hacía era la premiada. La que repartía. Es que parte- Desde ahí a ustedes les encanta cocinar, ¿no es cierto? Tiene que encantarles a todo el mundo porque es lo mejor. Sabiendo cocinar se vive bien. Y yo quiero acotar algo, don Will, si Sí, me permite. siga. Ahora que estamos hablando justo de las ollas de barro, se me viene a la memoria, hace unos añitos estaba visitando Palo Solo y me pongo a ver que una señora estaba haciendo las ollitas de barro, ¿no? Entonces decía que ella ya estaba a punto de dejar eso porque tenía problemas de la espalda, ya por lo que la ubicación que tenía que tener, ¿no? Y ella dice, a mí lo que me preocupa es quién sigue con esta tradición, porque inclusive el hecho de hacer las ollas de barro, antes hasta de barro mismo se jugaba y se hacía, Claro, es lo que se hacía las decíamos, ollitas, sí. ¿no? Pero hoy en día ya como esos juegos ya no están, yo recuerdo que esta señora dice, después de mí,
de mi generación no hay quien se interese en aprender. Yo quisiera dejarles enseñando, decía ella, para que continúe la tradición de la familia, pero ya no había quien. Claro. Ella ya estaba avanzada en edad y esa era la preocupación de ella. Lamentablemente, el elaborar, el confeccionar las ollitas, yo creo que es algo que también se va perdiendo, el hecho de hacerlo de manera familiar, ¿no? Que se vaya de generación en generación, Claro. porque se tenía el horno, se tenía la... Bueno, sé que es tedioso el asunto de elaborar, pero lamentablemente hasta esa tradición familiar se va perdiendo, porque hoy en día estamos ya con lo moderno, y entre más modernas, hasta las ollas de barro están modernas, ya inclusive. Claro, porque Claro, ya bien mire, pulidas, tiene con el... un huequito de desfogue como las ollas de presión. Ya no hay originalidad ahí. Ya se ha Pero modernizado todo. antes, Y las hacíamos, las ollitas. claro, en las bodas ustedes utilizaban las cucharas de Palo. palo, como se dice, ¿no palo, es cierto? De palo. No habían cucharas de plata. No, sí habían también. Sí habían, ¿verdad? Pero a las bodas por lo general llevábamos la de palo. No les confiaban la cuchara de plata. Es que esas solo eran, perdón, las cucharas de plata eran solo para ocasiones especiales. Para jugar nosotros no, pues llevábamos Cuchara las de cucharas palo. de palo. ¿Y qué es de las cucharas de plata ahora? Ya no hay. ¿Por qué? ¿Por Yo qué? sí sé por qué en mi casa Ay, ya qué no hay. bueno. ¿Por qué? Porque aquí, frente a de la casa de que fue de don Elicio Romero, había un joyero. Y yo creo que vendí 2 cucharas de plata de mi casa allí. Pobre señora Victoria. Creo que entre todas las cucharas, tenedores, sí, creo que habían unas 2 o 3 de plata, pero no duraron mucho. Yo confío, alguna vez ya lo mencioné. Y no solamente yo íbamos a vender, algunos amigos. Entonces es el fin, pero por lo menos sé el fin de las cucharas de plata de mi casa. Ustedes no saben. No, yo no. Qué bueno, qué bueno. Así es que, ¿desde cuándo más o menos podríamos decir que desapareció este juego? ¿O dejaron de jugar los niños lo de tradicional, lo de costumbre? Todos los juegos, inclusive las bodas. Yo no sé, pero tengo que, cuando cambió el milenio, como que ya todo quedó atrás, sobre todo estas cosas, estos juegos, porque hasta no hace muchos años todavía jugaban en la calle cuando se podía, en las noches, los chicos, mis hijos jugaron todavía en el corredor de la casa con amigos y uno ahí sentado en el corredor cuidándolos. Jugaban chivo en casa, la petaca, todavía ellos tuvieron la suerte de jugar. De disfrutar de esos juegos. Algunos niños inventaban. 90. Parece que a partir del 90 porque a ver, mis niñas y sí hicieron también ellas todavía las bodas. Claro, sí. Más o menos yo creo que a partir del 90 se desapareció por completo, diríamos, porque ahora ya no lo hacen, ¿no? Ahora hacen las famosas pijamadas. Ahora son las pijamadas. Claro, como dijo una de ustedes, ya Piñas fue siendo una ciudad ya Claro, grande, va cambiando. ya no habían las calles de tierra, Exactamente. habían calles pavimentadas o asfaltadas, Claro. entonces ya Ya no no se se prestaban daban las para condiciones. ir a plantar chozas, para hacer huecos y plantar Claro. y Ya. hacer los juegos, ¿no es cierto? Entonces ahora es más difícil, ¿no? Es difícil, claro. Bueno, nosotros fuimos creciendo y fueron desapareciendo esas costumbres, ¿no es cierto? Yo creo que sí, ya ha ido desapareciendo. Pero es que Piñas ha avanzado en una forma acelerada, ¿no? Piñas, ¿qué le digo yo? Ha crecido tanto y tanto que yo he vivido desde que las calles eran de tierra, como usted dice, Claro. de piedra, de lastre, donde nos rodábamos, donde nos resbalábamos, nos caíamos y ahora pues ya con lo que contamos que ya Piñas es maravilloso, ha crecido tanto, es un cantón, yo diríamos, con un crecimiento demasiado acelerado, Sí, que cierto no es. se ve en otros cantones. Dice Glendita, usted... doña Judith Mejía, perdón que le Sí. interrumpa, doña Judith Mejía, dice doña Rosita, no había muñecas, pero nuestros padres nos hacían de material reciclable. Sí, es verdad. Sí, claro, los carritos eran de madera, De trapo. eran cajones donde nosotros nos metíamos ahí y nos alaban para tipo carrito. Usted, Glendita, capaz que esos juegos le inspiraron para escribir sus poesías.
Bueno, la verdad es que tengo justamente un poema que se llama Casita de ya ve, Campo. acerté. Casita de Campo, y ahí hay un resumen bastante. Bueno, tenemos creo que una llamada, luego Sí, le cuento. tenemos felizmente una llamada que estamos por recibirla, ¿no es cierto? De la gran amiga piñaciense que todos la conocen, doña Irma Ortiz Ramírez, desde la ciudad de Quito, quiere saludarnos. Adelante, Irma. Buenas noches, Wilfrido. Buenas noches con todas las damas aquí presentes. Llamo desde Quito porque siempre estoy pendiente de las noticias de mi tierra maravillosa, de ese Piñas que lo llevo en mi corazón. Y al escuchar y al observar a través del Facebook estoy viendo y recordando las famosas bodas, Will. En primer lugar quiero felicitarlo, porque esta es una iniciativa maravillosa, porque para quienes vivimos lejos, el recordar, el añorar nuestra tierra nos hace mucho bien al alma, porque son recuerdos maravillosos de esa niñez hermosa que la vivimos con tanta inocencia, con tanta amistad sincera. Felicitarlo a usted y felicitarlo al director de Radio Élite, a mi querido Osvaldo Añasco, quien ha dado apertura para que estos programas de cultura, de tradiciones de nuestra tierra salgan al aire. Felicitaciones. Esa es mi llamada, para felicitarlos. Muchas gracias, querida Irma Ortiz. Si está todavía para... ¿Sí? ¿Puedo hacerle estoy. una pregunta? Sí. Dígame. Usted sabe que el arroz prácticamente no faltaba en toda boda de la niñez, ¿verdad? Así es. Nosotros sabemos hacer el arroz aquí en Piñas o parte de la costa, Así pero es. no pueden hacer el arroz alguien que vaya de aquí a Quito, no pueden hacer el arroz. Usted me contaba que había seguido usted un curso intensivo de cómo aprender a hacer el arroz en Quito, porque en Quito el agua dicen que hierve a los De piñas, 300 claro que grados. sí, porque acá en la sierra lo hacen totalmente diferente. Entonces tuve que aprender acá en Quito. Como yo le decía, tuve que hacer un curso intensivo para aprender a hacer arroz, porque aquí ponen el agua, ponen el arroz y luego botan el agua cuando ya está casi el arroz cocinado. Entonces yo decía, esto no puede ser, porque ahí se va toda la vitamina que tiene el arroz, no puede ser. Entonces seguí un curso y ahora me sale muy bien, a tal punto que mi familia, cuando salimos a comer afuera, no comemos arroz porque no nos sirven el arroz de piñas como lo hacemos nosotros. Entonces todo eso se aprendió en las famosas bodas de piñas. Gracias, Will, gracias por recordarnos. Encantado, Irmita, de escucharle, gracias por sus lindas palabras. Felicidades, muchas gracias. A ustedes también éxito en el programa y que continúen así recordándonos esas tradiciones maravillosas para que las conozcan la juventud de ahora, cómo se compartía esa amistad hermosa, cómo pasábamos el tiempo sin necesidad de los famosos teléfonos inteligentes de ahora, pero así vivíamos mejor, nos conocíamos todos. Y Will, sí me gustaría, me encantaría que esto no quede solamente en palabras, sino que se ponga en letras y que queden como una herencia. Usted decía al principio, es un legado que nosotros, las personas de nuestra edad, dejamos para la juventud, pero sería bueno que no se pierda y que quede escrito y que se vaya al municipio, a la biblioteca, donde se recuerde la juventud que viene, la niñez que viene, vayan, investiguen y vean lo hermoso que era vivir en la Orquídea de los Andes. Gracias, Will, y éxitos. Muchas gracias. Y aquí continuamos con la olla parada para la boda de esta noche. Ya mismo está. ¿Quién va a probar? ¿Quién va a servir? Bueno, ¿qué les parece la intervención de Irma?
Sí, en verdad, como siempre, la señora Irmita, con su bondad, gracias por las palabras que expresó, y ojalá tengan eco, Will, ojalá se haga lo que propuso, que esto quede escrito. Tienes una gran responsabilidad, tremenda, pero creo que valdría el sacrificio, valdría el esfuerzo, claro. a fin de que los chicos de ahora, los niños de ahora, por lo menos conozcan. Si no lo practican, si no lo disfrutan, por lo menos que conozcan los juegos que tuvimos en nuestra niñez de hace muchas décadas atrás. Yo personalmente estoy hablando de 6 décadas, entonces creo que tengo un poquito de que contar. Bueno, y me hace muy feliz. Muchas gracias. Yo no hablo de mis décadas. No, yo Glendita. sin problema. ¿Qué quiere que le hable de mis décadas? Soy orgullosa de la edad que tengo, sí, señora. Sí, yo creo que viene bien, no solamente ahora estamos hablando de las bodas, ¿no? Pero rescatar, hay tantos juegos tan bonitos y que lamentablemente se van perdiendo porque los niños hoy en día se deslumbran. Desde pequeñitos ya están con la tablet, inclusive ahí en los coches de los bebés que están ya condicionados para que vaya ahí la tablet, ¿no? Entonces yo pienso que sí se debe trabajar un poco más, no sé, que sea un llamado de atención para hacer algo, ¿no? Hacer algo por rescatar esos juegos tradicionales, los trompos, la rayuela, el chivo en casa, las ollitas que se jugaba. En la escuela. San Juanito me lleva el diablo. Estaban... Todos esos juegos que lamentablemente se pierden, ¿no? Y como no les interesa a los chicos, a los niños, y no les enseñamos, hasta ahí queda como un buen recuerdo. Ojalá se cumpla. Nosotros ya estamos cumpliendo con exteriorizar, contar, conversar, por supuesto que quizá motivar a quienes, autoridades, instituciones. Bueno, nosotros estamos dando la pauta al inicio, ¿no es cierto? Ajá, así es. Doña Bertita, ¿qué le parece? Así es. Es tan importante el programa, Wilfrido, porque Dios quiera que los chicos escuchen, las madres de familia, sobre todo las madres de familia, porque esto de que se les da el teléfono para engañarlos desde que están pequeñitos, les están prohibiendo ¿qué le digo yo? Que desarrolle la manualidad en los niños, que desarrolle sus destrezas. ¿Por qué? Porque antes nosotros mismos hacíamos las ollitas, las muñecas, incluso aprendíamos a hacer muñequitas hasta con la masa del pan. Pero en cambio hoy en día la juventud solo busca el celular y se hace ¿qué diríamos? Como una dependencia absoluta del celular. Una esclavitud que les quita todo el tiempo, y yo veo eso muy, muy perjudicial, no solamente porque atrofia, diríamos, el desarrollo creativo del niño, sino porque también destruye tanto ahí celular. Yo creo que el gobierno debe tomar ya una medida de poner un tiempo desde cuándo el niño puede utilizar el celular, porque ya debe prohibirse, al menos en las escuelas debe prohibirse el uso del celular. Claro. Rosita, sigue. Me estoy acordando del mensaje que se ha dignado poner la señora Judith Mejía, muchísimas gracias, mi querida amiga, y qué bien que lo menciona. Sí, es verdad, es una realidad. No teníamos las muñecas que se compraban en la tienda, pero hacíamos las de trapo, y ahorita es que usted lo menciona, me viene a la mente. Muy bien dicho, señora Judith, gracias por estar pendiente, y cualquier cosita que nos pueda aportar, le agradeceremos mucho. Sí, en verdad, hacíamos nuestros propios juguetes, las muñecas especialmente de tela, de trapo. O sea, había arte también en esa época. Es que se desarrollaba la creatividad, o si no, no había manera. Claro que Rosita, sí. ¿quisieras volver a vivir esa experiencia? Sí, encantada de la vida, sería feliz, inmensamente feliz, claro que sí. Imagínate jugar en las tardes y las candeladas. Uy, Dios mío, las candeladas que hacíamos de noche, y con una amiga siempre estamos conversando de este tema. Dice, hacíamos la fogata, que ahora le dicen fogata, eran las candeladas. Claro. Nos saltábamos sudaditos
y acostarnos, se ha dicho. ¡Qué sudor! Con olor a humo, despeinados. No tenían tiempo de irse a bañar en la Pozonda. No, porque era de noche, las candeladas eran de noche. Pero no se lavaban los pies, nada. ¿Qué? Nos vamos a a nosotros lavar. nos lavaban los pies. No, pues yo vivía en el campo, había que ir a traer agua del río, en baldes, en lo que haya. Lo que queríamos ya cansados de jugar, meternos a la cama. ¿Qué le Imagínate, parece, Glendita? pero qué linda bello. experiencia. Oiga, ¿Qué le a parece? mí- Qué bello. A mí, ¿sabe Claro. qué? Me parece que de aquí tenemos que organizar una bodita, los que estamos aquí. Tenemos que organizar. No quedaría mal. Me invita, yo pongo las piedras, ¿Qué pongo pone la cada leña, el quien? fogón. Yo llevo Ay, las ollitas de barro. y los fósforos, pero ahora tenía que ser con fósforo, no con fosforera, con fósforos. Con fósforos. Perdón un ratito, pero sí hay que también aclarar que los padres de uno nos daban tiempo. Ah, sí. Decían haces primero tus tareas y luego te vas a jugar. Me muestras tu cuaderno, me muestras la escritura, porque hacíamos las páginas de escritura. Así perfeccionábamos la letra, lo que La también ahora no lo hay. Los cuadernos de 2 líneas. Los cuadernos de Cuatro líneas. cuatro líneas a la Yo caligrafía. 2 nomás conté. No, 4 Y así se aprendía también a escribir, y hacíamos nosotros mismos los juguetes, como usted lo dice. Y o sea, no se ni el padre de familia, diríamos, gastaba tanto dinero en juguetes. No, pues, Porque todo se hacía manual. Imagínese esa niñez donde nosotros mismos confeccionábamos nuestro juguete. Nosotros mismos hacíamos todo, y así hemos desarrollado nuestras destrezas, nuestras habilidades. Glendita, ¿no vivió usted la época en que poníamos el zapato en la ventana en Navidad? Sí, ¿La Nochebuena? yo ponía el Una zapato. bota ponía usted, un Oiga, zapato. pero como yo era bastante curiosa, una noche ya alguien por ahí me contó que no era el niñito el que traía el regalo. Entonces yo me quise quedar hasta tarde para verlo al niñito, a ver si era cierto que me llevaba el regalo. Yo dejé mi zapato y me dijeron, no, hay niñito. Y yo, no, que sí hay niñito porque ahí está el regalo. Creo que me venció el sueño, yo sí dejé mi zapatito, me venció el sueño y no se me fue la ilusión, ¿no? No lo vi a mi papi cuando me dejó el Eso regalito, iba a pero decir. yo sí dejaba el zapato ahí al Sí, lado pero del ella perdía el nacimiento. encanto. Al lado del Ah, ¿sí? nacimiento. Al lado del Perdía el nacimiento y sí, Oh. sí, para que a mí no me hablaban de Papá Noel, sino del niñito. El niñito te va a dejar el Claro, regalo claro. y sí, pues sí, dejé el zapatito. Las Y sí me iba famosas. bien, gracias a Dios. Yo tuve una decepción total. ¿Qué pasó? Al otro día salgo ya pues a la calle con mi hermano, con mi papi, con mi mami, ya. Y yo con la pistola de fulminantes, que sacaba chispas, yo disparando y encantado. Y le digo a Jorge, mi hermano mayor, le digo, ¿ves esta pistola que me dejó el niño Dios? El niño Dios dice, ayer salimos con mi papá a comprar en el almacén. Se acabó mi inocencia de niño. Sí. ¿Cómo me va a contar eso? Se perdió el encanto. Ya no me acuerdo si disparé más. Estamos recordando cosas muy bonitas, muy lindas, ¿no? Y ojalá, pues, ojalá alguien más también trate de divulgar, De compartir esto. de hacer conocer estas costumbres de hace Vivencias. tanto tiempo, de hace tantas décadas, dijo Rosita. Y lo ratifico. lo confirma. Sí, realmente quisiéramos nosotros volver a esos años, ¿no? Volver a vivirlos, ¿no? Quizá ya no cometer muchos errores, ni ponerle demasiado sal al arroz en la boda, todo. No, pero mira, no hay que arrepentirse de los errores, porque de ellos se aprende. Claro. ¿Y dónde está el chiste también? Si todo lo haces bien, quizás le falte diversión. Entonces déjalos ahí quietecitos a los errores. Ya, No importa, entonces, ya. ¿sí? Muy bien, muy Habló buen la voz consejo. de la experiencia y la sabiduría, por Estamos Dios. de consejeros aquí Está también, bien, no solamente recordando nuestros tiempos de hace décadas, sino podemos emitir algunos consejos que son muy valiosos. Glendita, ¿cuál es su consejo? Bueno, mi consejo como mamá, yo creo que tenemos que trabajar un poquito más especialmente los que tienen niños chiquitos. Mis hijos ya están grandes, pero yo creo que los niños pequeñitos no sé, tratando de rescatar al menos esos jueguitos para que no se pierdan, que no se conviertan en un simple recuerdo
Y yo hace un tiempo yo decía, ¿por qué no ponen en las veredas, por ahí hacen rayuelas, ya, para que les inviten a los niños a jugar un poquito? ¿Por qué no se trata de alguna manera de insertarles esos juegos a los niños? Yo en algún momento yo proponía, ¿no?, a alguien que comentaba, a alguien cercano al municipio, y yo les decía, debería de hacerse unas cuantas rayuelas en algunos lugares cercanos a los parterres, como para al menos decirles a los niños, bueno, ahí está, y de pasito se hacen su jueguito, no sé, alguna cosa de estas. Sí hay lugares y no requiere de mucha inversión. Yo creo que se lo puede hacer. Creo que es algo sumamente fácil, económico, es simplemente dibujar la rayuela. Y se lo debería. Eso sí se podría hacer. Los trompos. Proponer para que lo hagan a quien le corresponde. Se me ocurre que quienes deberían estar mucho más interesados que nosotros son las maestras de escuela, ¿no es cierto? Para que instruyan a los niños y enseñen a los niños los juegos tradicionales. Como estamos cerca ya de culminar el primer programa, y lo culmino con tanta pena porque he disfrutado tanto con ustedes, distinguidas amigas, tan apreciadas por todo el pueblo de Piñas. Quisiéramos despedirnos, comencemos con la señora Berta sus últimas palabras. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias primeramente a Radio Élite, que está permitiendo este programa cultural. Es tan necesario y tan importante recalcar en la niñez y en los padres de familia especialmente, que están recién con niños pequeños, de que deben dejar que el niño desarrolle su creatividad. No solamente con las bodas, sino en diferentes juegos, en diferentes trabajos manuales, en diferentes formas de practicar, diríamos así, porque de eso se aprende. El joven se vuelve más creativo, se vuelve más desarrollado en su forma de actuar, en su forma de ser, porque verdaderamente esto ayuda no solamente al desarrollo, diríamos, sino también al desarrollo emocional, no solamente a la práctica del trabajo, sino también al desarrollo emocional de cada niño. Y se evita bastante el desarrollo del famoso estrés de hoy en día, que desde niños ya están estresados. Es precisamente porque pasan solo pendientes del celular y no se desarrollan a trabajos creativos, que eso es lo que falta. Incluso las famosas costuras que hacíamos antes, las costuras, los trabajos manuales que ahora ya no se hacen, las mismas ollitas de barro. Ya me hizo acuerdo, señora Berta, de que yo cuando salí de la escuela aprendí sastrería, sé coser pantalones, no cortar, sé coser pantalones. Qué linda la costura, ¿no? Claro. Glendita, indirectamente hablé sobre usted, que es maestra. Tengo que dar sus últimas palabras, Glendita. Muchas gracias por haber venido. Bueno, yo soy la que tiene que agradecer, de verdad. Muchísimas gracias por la oportunidad que me ha dado de estar aquí compartiendo con ellas, de nutrirme de la sabiduría de ellas y de compartir este momento tan bonito. Y bueno, también le deseo la mejor de las suertes, el agradecimiento también al licenciado Osvaldo, que esta sea la patadita de la buena suerte y que todos los programas pues tengan todo el éxito del mundo, porque son programas que hacen bien, son sanos, son saludables, son bienvenidos. Todo lo que se refiera a aportar a la cultura, pues bienvenido sea. De mi parte, muchísimas gracias. Rosita. Yo quiero expresar un agradecimiento grande, primero a ti, Will, por la invitación. Muchas gracias. Y a Radio Élite. Radio Élite siempre se ha caracterizado por apoyar primero a la cultura y por ser la radio solidaria por siempre. Yo cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, lo digo. Radio Élite, mis respetos. Cuando se trata de solidaridad, son los primeros en tender la mano, y eso es muy bueno, porque no debemos perder ese sentido de solidaridad, de apoyar al que lo necesita. Y haciendo hincapié en el tema que estamos tratando, Will, de verdad que te felicito, porque es muy, muy bueno. Creo que es la primera vez que se topa estos temas y que sea el inicio de muchos temas que vendrán luego, que tengan eco, que lo que tú estás haciendo tenga eco, que esto no quede solamente aquí y ahora,
sino que tenga sus frutos. Te deseo de corazón que este y todos los programas que tú realices te vaya súper bien. Muchas gracias, Rosita. Realmente tenemos 60 conectados en este momento por el programa. Es una gran alegría, a pesar de que Barcelona está jugando en este momento, ¿no? A pesar de eso, ¿no? No digo el marcador. Yo soy barcelonista, no digo el marcador. Bueno, hemos pasado una noche total. muy bonita, Total. muy linda, ¿no? Realmente yo no me lo esperaba mucho. Me dije voy a estar contento, pero no tanto, ¿no? Ahora, con 3 artistas además, ¿no? Con 3 artistas. Doña Berta, artista en la secretaría. ¿Recuerda? En la secretaría del colegio. Ahí pues pasé la mayoría de mi vida. Claro, la verdad, secretaria de arte. Rosita, cantante de arte. Y Glendita, poetisa, pues. Ahí está el arte. Estoy entre 3 realmente estrellas del arte. Feliz Día de la Madre. Feliz Día de las Madres. Gracias, Feliz Día de las Madres. Gracias. Y bueno, muchas gracias por el amigo que nos envió este líquido. Vital. más que vital. Nos despedimos. Muchas gracias a la distinguida audiencia. Muchas que nos gracias acompañaron. por estar aquí soportándonos, ¿no? Esperamos que no los hayamos defraudado. Esperamos continuar con el aliento de ustedes, con invitadas como las de hoy. Muchas gracias. El programa Conversando con Mushinga, con la nueva faceta, las bodas de Don Will, con el primer tema, el primer programa, las bodas de antaño. Muchas gracias, felicidades y viva Piñas. Que viva. El próximo programa es el 22 de mayo con el tema El básquetbol femenino de Piñas. Muchas gracias, muchas gracias. Conversando con Mushinga.